Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes un devocional, algo que Dios me marcó cuando Trini hizo el devocional que compartió con la iglesia hace un tiempito. Hubo algo que el Señor me marcó cuando ella leyó sobre la multiplicación de los panes y los peces. El Señor me marcó algo que bueno, ahora quiero compartir con ustedes, para que sea de edificación, para que los edifique de la misma forma que me edificó a mí. Para eso los voy si me quieren acompañar, vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 36. Es cuando Jesús alimenta a los 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Porque un poquito antes, en la palabra de Dios, cuenta cómo Jesús los había enviado a sus discípulos de 2 en 2 para que llamaran al arrepentimiento a la gente, para sanar a los enfermos. Él ya los había enviado. Entonces ahí estaban volviendo y le estaban contando a Jesús todo lo que habían hecho en su nombre. Entonces, en el versículo 31, Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Me encanta porque en todo lo que estaban sirviendo a Dios, ellos estaban siendo obedientes, ellos fueron enviados por Jesús y ellos fueron en su nombre, hicieron todo lo que Jesús les había mandado y tenían mucho trabajo por hacer. Dice acá que habían muchos que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero Dios los llamó a ese tiempo de descanso, ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de estar con Él a solas, ese tiempo de intimidad para fortalecerse, para descansar, para cobrar fuerzas, para volver a estar con Él de esa forma, para poder seguir haciendo su obra, ¿no? Para poder seguir trabajando. Y en el versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿no? Me encanta cómo Dios siempre nos está llamando a esa intimidad, a esa comunión íntima con Él, a estar con Él a solas, ¿no? A pesar de que hay mucha necesidad afuera, a pesar de que hay gente que necesita justamente que nosotros vayamos y les anunciemos las buenas noticias, que vayamos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesús. Pero Él acá los está llamando justamente a estar con Él a solas, ¿no? Después de estar trabajando. Y en el versículo 33 dice: muchos, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me encanta acá en este versículo 34 de Marcos, porque habla de la compasión, ¿no?, que tenía Jesús con cada uno de ellos. A pesar de que Él estaba a solas con sus discípulos y en ese momento Él los vio y tuvo compasión. Tuvo compasión. En el capítulo de Mateo, también ya les digo bien exactamente dónde, en el capítulo 14, en el versículo 14 también dice, me encanta porque estos milagros de Jesús se relatan en los evangelios, ¿no? Pero en el de Mateo también específicamente dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces me encanta porque no solo Dios tiene cuidado de enseñarnos el reino, de enseñar el evangelio, sino que también tuvo cuidado de sus necesidades físicas, ¿no? No solo, como dice acá en Marcos, comenzó a enseñarles muchas cosas, sino que también los sanó a los que de ellos estaban enfermos, porque muchos se acercaban justamente porque veían el poder, la autoridad que había en Él, ¿no? Todo lo que Él estaba haciendo. Y volvemos al capítulo de Marcos, en el versículo 36 dice, 35, dice: cuando ya era muy avanzada la hora,
Sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Acá vamos a pasar al libro de Lucas. Me gustaría leer esta parte en Lucas, desde el versículo 13 al 17, capítulo 9, del 13 al 17. Ahora, antes de que lea lo que sigue acá, en el versículo 13, me encanta porque los discípulos estaban poniendo la atención en las circunstancias naturales, ¿no? Bueno, despedilos, ya está, ya es tarde, estamos en un lugar desierto, que se vayan porque no tenemos nada para darles de comer. Y Jesús les dice acá en el capítulo 9, versículo 13 de Lucas. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces, me encanta porque Jesús estaba queriendo mostrar su poder, mostrar su gloria. Ahora, él siendo Dios, podría haber hecho como él quisiera, ¿no? Podría él haber directamente dicho: bueno, a ver si vamos a hacer esto así, y directamente él multiplicar. Pero me encanta porque él quiere trabajar con nosotros. Él se glorifica haciéndonos partícipes de sus obras, participando de sus obras, participando con lo que nosotros tengamos para dar. Ellos no tenían lo suficiente para dar a una multitud de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, que dice después que también no estaban contados. Toda esa cantidad de hombres y mujeres, nosotros por ahí, viene Jesús y nos dice: bueno, denles de comer. Y nosotros miramos nuestros recursos naturales, ¿no? Nosotros decimos: bueno, no podemos. Pero Jesús se quiere glorificar. Y dice en el versículo 14: eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. La verdad que cuando les dije al principio del devocional que había algo que Dios me había estado marcando, ¿no? Con ese devocional, fue específicamente esto que está en el versículo 16, ¿no? Que los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Entonces yo decía: wow, Señor, qué privilegio que es para mí hoy poder estar comiendo de tu mesa, o sea, poder estar recibiendo el pan de tu mano, poder estar siendo nutrida, alimentada de tu palabra. Qué bendición, qué bendición. Y perdonen que me emocione, pero la verdad es que Dios me habló a mi corazón con esto, ¿no? Y que nosotros tenemos el privilegio de poder compartir con otros. Hay una multitud afuera que está hambrienta, que está necesitada del pan de vida, que está necesitada de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser sus discípulos. Yo mientras leía esto pensaba y yo decía: wow, están los discípulos y está la multitud. Señor, yo quiero ser tu discípula, yo quiero estar de ese lado. Yo quiero estar ahí cerca tuyo, quiero que vos estés como acá partiendo el pan y dándomelo para que yo pueda ir y dárselo a la multitud, como dice acá. Es un desafío, ¿no? Realmente es un desafío como Dios nos viene hablando en este tiempo, como Dios nos viene ministrando, ¿no? Como Dios nos viene llenando, nos viene dando de comer de una forma tan clara, como Dios nos viene haciéndonos escuchar su voz de una forma tan diferente, pero es con un propósito. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Él no quiere que nosotros nos engordemos y nos llenemos solo para que nosotros seamos bendecidos, sino para que podamos justamente ir y darle a la multitud que está necesitada, ir y dar de comer.
lo poco que tenemos, Dios lo va a usar, Dios lo va a multiplicar. Pero a mí me encanta porque este milagro que Dios nos habla acá, no es que ellos dieron los panes y los peces y Dios los multiplicó y después los discípulos fueron a repartir. El milagro se produjo mientras ellos estaban dando, mientras ellos estaban repartiendo. Entonces, yo ahora te pregunto, y como me pregunto a mí misma, ¿qué es lo que Dios nos dio? ¿Qué te dio Dios? Que vos crees que por ahí es poco, que vos por ahí crees que no es suficiente en recursos, en los dones. ¿Qué es lo que Dios te dio que vos crees que por ahí no podés darlo porque no es suficiente? Bueno, Dios nos llama a que lo que nos dio, lo poco que nos dio o lo poco que nosotros creemos que tenemos, realmente lo pongamos a Él, que miremoslo a Él y que empecemos a darlo. Que empecemos a darlo y ahí se va a producir el milagro, ahí se va a producir la multiplicación. Ahí se va a producir la multiplicación porque sabemos que no depende de nosotros, no depende de lo que de nosotros, en nosotros no hay nada. Pero si nosotros podemos escuchar a Dios y ser obedientes a su mandato, a lo que Él nos está pidiendo y ponernos a su servicio, vamos a ver la mano de Dios obrando milagrosamente. Milagrosamente. Y no seamos olvidadizos, porque más adelante, no lo leo para que no se haga tan extenso el devocional, pero habla de otro milagro muy similar que ocurrió, donde también Jesús dijo, ¿no?, en el otro relato que también había un montón de gente que lo estaba siguiendo por 3 días y Él tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque no los quería mandar a sus casas sin comer, porque hacía 3 días que estaban en ayunos y no quería que desmayaran en el camino. Y volvió a hacer un milagro similar. Volvió a hacer un milagro similar. Con unos panes y unos peces que tenía, los bendijo y así también hizo otra multiplicación. Entonces no nos olvidemos de que Él es el que va adelante, de que es su obra y que nosotros podemos ser sus manos, que nosotros podemos ser instrumentos en sus manos, porque Él quiere trabajar con nosotros. Es una bendición tan grande. Somos tan bendecidos en el lugar en el que hoy estamos. Así que le doy gracias a Dios por la iglesia, le doy gracias a Dios por cómo nos viene hablando y tratando a cada uno de nosotros. Y oro por cada uno de ustedes para que realmente podamos ser de bendición y podamos repartir el pan al mundo y a la multitud que nos está esperando afuera. Les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga.